Rusia envía a mercenarios y torturadores a Venezuela para aplacar el malestar social. Contacto con un disidente que fue torturado en la contrainteligencia militar. Bueno, sobre los rusos, que una de las oportunidades el traductor le decía a quien sea que estaba ejecutando las torturas, no, que así no, voltéalo. Entrevisto al periodista español que más ha investigado al Kremlin y sus contactos multinacionales. Venezuela es fundamental en la estrategia de Rusia en Latinoamérica. Muchísimos bots que nos atacan a nosotros en lengua española cuando denunciamos a Rusia están instalados en Venezuela. Putin envía a 2.700 mercenarios del grupo Wagner tras la derrota electoral de Maduro. Y la denuncia acaba de ser presentada ante la Corte Penal Internacional. Lo de anoche tenemos información de actuaciones del grupo Wagner llegando a domicilio, era tratar de secuestrar personas. Lo que Rusia está interesada en proporcionar a Maduro son asesores que permitan el control de la sociedad y que consigan aplastar las protestas. Cada vez que Maduro atraviesa una profunda crisis, Putin sale a su rescate y surge una gran pregunta en este escenario postelectoral. ¿Para salir de Maduro necesitamos salir antes de los rusos? En el caso de que Maduro pierda el poder, sería la primera vez en 25 años, desde el inicio de la llegada de Putin, que el señor Putin tiene que recular. Así operan los invasores rusos al rescate de Maduro. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, lo advierte. La presencia de mercenarios rusos en Venezuela. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció a través de sus redes sociales que posee informes que darían cuenta de la aparición en Caracas de miembros del grupo paramilitar Wagner junto a las fuerzas gubernamentales de Venezuela. Y el primer abogado en denunciar crímenes de lesa humanidad por parte del chavismo, William Cárdenas, lo acaba de denunciar ante la Corte Penal Internacional. Nosotros tenemos la información de que en Venezuela están actuando 2.793 efectivos del grupo Wagner. Esto no es nuevo, ya el presidente que los ha sufrido, Volodymyr Zelensky, lo señaló y lo advirtió. ¿Y por qué lo hizo él? Bueno, se está peleando contra ellos. El papel que cumplen es el mismo papel. Son los mismos mercenarios que cometen crímenes de agresión. En Venezuela están saliendo a patrullar las calles de pueblos y de ciudades por las noches. Están actuando en la represión, están persiguiendo, están torturando, están matando a los venezolanos. ¿Qué pruebas fehacientes, Williams, tenemos de que las avispas negras y el grupo Wagner han participado en la represión postelectoral? Hay fotografías de oficiales del grupo Wagner con su insignia. Al principio no tuvieron la delicadeza, no sé si ahora lo habrán hecho de cambiar los uniformes, pero aparecían con uniformes del grupo Wagner, perfectamente identificados. Y las avispas negras, bueno, hemos visto pelotones completos de las avispas negras actuando contra los venezolanos. Mira que Maduro ha cometido crímenes perversos, pero esto de pagar sicarios, pagar una contraprestación a grupos de asesinos para que vengan a matar a los venezolanos, yo creo que eso para nosotros como pueblo tiene unas características muy, muy especiales. Yo no sé hasta dónde los países que integran la Organización de Estados Americanos, los países de la OEA, están dispuestos a aceptar y a ver como normal que para la solución de conflictos de nuestra región se acepte que vengan contingentes de hombres, en este caso mercenarios, a tratar de influir en la decisión y favorecer a uno u otro. Es un crimen de agresión de los Estados, parte en este caso de la Organización de Estados Americanos. Deberían reflexionar sobre esto. Es muy grave lo que está pasando. Es que el crimen de agresión está definido por las Naciones Unidas y es ahora la Corte Penal Internacional la que lo tiene dentro de los 4 crímenes que forman parte de su jurisdicción: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, el crimen de guerra y el crimen de agresión. O sea, ¿por qué no tomar decisiones sobre esto?
¿por qué no dirigirse al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? O sea, informar de la agresión que está ocurriendo. ¿Por qué la tenemos que padecer solo los venezolanos? Presencia del grupo Wagner, has dicho con exactitud, 2.793. Ok, 2.793. ¿De dónde procede esa información? Mira, David, me encantaría bueno, poderlo divulgar, pero eso solo lo podemos decir en La Haya, ¿no? Acabas de publicar un tema sobre la presencia rusa en Venezuela. ¿Cuáles fueron tus hallazgos? Se ha identificado a mercenarios de Wagner con el escudo de Wagner en protestas, gestionando un poco, dando instrucciones a grupos de policía en el momento de la represión. Se ha hablado con gente que estuvo en la división de contrainteligencia detenida durante varios días y me explicó que mientras eran torturados algunos internos allá, oyó hablar ruso hasta en 3 ocasiones, ¿no? Él oyó también hablar en ruso, le preguntaban a alguien en ruso y le habían cortado los pies con cuchillas. O sea, le habían cortado. Y además, esa persona, que no voy a decir su nombre por cuestiones de seguridad, luego habló con él y le explicó que sí, que le estaba siendo interrogado por un ruso y que ni siquiera entendía lo que le estaba preguntando, ¿no? Fue detenido en la sede de Boleíta de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Lo que se ve allí, pues, es espantoso. En el momento que yo estuve allí había tantas personas detenidas que a muchos de nosotros nos tenían esposados en los pasillos. Había una zona allí a la que le llamaban la pecera, que es como una sala de conferencia que tiene muchas ventanas, ¿sabes? Se ve lo que hacen adentro desde los pasillos, ¿no? Hicieron abortar a una mujer allí frente a su esposo, quien estaba siendo interrogado para forzar una supuesta confesión. Vivimos, de hecho, cosas como descargas eléctricas, golpes. A mí me llevaron varias veces a un pequeño cuarto que le llamaban el cuartico de los locos, a golpearme, ¿no? Tratando de buscar una confesión sobre cosas que no habían sucedido. Puedes ver restos de sangre en las paredes, mensajes que dejan las personas que han pasado por allí, escritos con las uñas. Bueno, sobre los rusos, que en una de las oportunidades el traductor le decía a quien sea que estaba ejecutando las torturas, no, que así no, voltéalo. No, es lo que se me quedó grabado así en la cabeza porque está sucediendo justo en el cuarto de al lado, no te estoy esperando el momento que te toque a ti. Es espantoso. Pero también se ha identificado, hay otra milicia que se llama Vega y que también se ha identificado su presencia. Sabemos que Wagner estuvo presente en el momento más complicado de la presidencia de Maduro, cuando Guaidó había sido reconocido como presidente legítimo por la comunidad internacional entre el año 2019 y el año 2022, que fue cuando empezó con la guerra. Entonces eso también está certificado. Llamada casi a la hora en que iba saliendo del presidente de Rusia, Vladimir Putin, con el cual conversé unos 20 minutos. Presidente Putin, siempre solidario con Venezuela. Me expresó todo el apoyo de Rusia y de su gobierno al gobierno legítimo y constitucional que presido, todo su apoyo a la paz y a la integridad y la soberanía de Venezuela. Y es un poco muy consistente con lo que vemos en Nicaragua. En el 2018, en Nicaragua hubo protestas también contra el régimen de Ortega. Y en Nicaragua se identificaron los manifestantes, hablé con algunos de ellos, identificaron a francotiradores rusos que hablaban ruso, estaban vestidos de forma oscura. Rusia es un país muy eficaz a la hora de controlar a la sociedad. Entonces, evidentemente, lo que Rusia está interesada en proporcionar a Maduro son asesores que permitan el control de la sociedad y que consigan aplastar las protestas, ¿no? Y aplastar el movimiento de la oposición.
Vamos a ver, o sea, Rusia desde el chavismo hasta la actualidad, ha generado un gran volumen de intereses económicos, es decir, o sea, Rusia ha invertido, Venezuela tiene una deuda importante con Rusia, Rusia ha invertido en el sector del petróleo. Rusia normalmente no deja caer a sus aliados, no deja caer si les interesa geopolíticamente, que es el caso de Venezuela, pero también es que hay muchos intereses económicos. Entonces, yo lo que sí que tengo la impresión y lo que me dice la gente es de que si verdaderamente Rusia no percibe que seguir interfiriendo y ejerciendo un papel en Venezuela es más costoso para ellos que no hacerlo, va a enviar todavía más gente y va a seguir, digamos, alimentando la represión, ¿no? Putin ha acudido en auxilio de Maduro cada vez que se ha visto en problemas. El exsecretario de Estado, Mike Pompeo, declara a este canal de televisión estadounidense que Maduro estaba preparando su salida del poder a finales de abril de 2019, pero Putin le impidió la renuncia. Maduro tenía preparado un avión para salir de la pista del aeropuerto para irse de Venezuela esta mañana, pero finalmente recibió la llamada de Rusia que le pidió que se quedase. El régimen coopta una parte muy pequeña de la sociedad que se convierte en los guardianes, en los policías del resto. Es un poco lo que es el modelo que hay en Rusia, es el modelo que hay en Nicaragua y probablemente lo que quiera hacer lo que quiere hacer Putin en Venezuela. Para ellos, Venezuela es un país muy importante y además, en el caso de que Maduro pierda el poder, sería la primera vez en 25 años, desde el inicio de la llegada de Putin, que el señor Putin tiene que recular. Putin ha ganado las guerras en Chechenia, ganó la guerra, consiguió mantener al régimen de Siria en el poder, consiguió mantener al régimen de Bielorrusia en el poder. Esto, digamos que desde el punto de vista de la reputación represiva de Rusia, la salida de Maduro del poder sería algo muy, muy complicado, o sea, muy complicado para su aureola de invencibilidad, clarísimamente. Mark, en una conversación previa a esta entrevista, tú me dijiste por teléfono, Venezuela, para que retome la democracia, para echar a Maduro, necesita antes echar a los rusos. Sí, sí. ¿Tú crees que es posible que el propio país logre eso o va a necesitar aliados internacionales? Yo creo que va a necesitar aliados internacionales. Me da mucha tristeza que sea un tema que no haya centrado la atención mediática, no solo de la prensa española, que para la prensa española el tema de Venezuela siempre es un tema ideológico y casi de política interior, cuando en realidad tiene que ser un tema de derechos humanos, ya está, no hay nada más que decir. Por eso para mí es muy importante denunciar cómo actúa eh, Rusia en América Latina. Yo tengo claro, por lo que yo he podido saber, que probablemente el régimen de Ortega se habría visto obligado a negociar si no hubiera tenido ayuda de francotiradores y no solo de francotiradores, sino que además es que Rusia, por ejemplo, me contaban que en Nicaragua contó con un dispositivo que permitía identificar los mensajes de WhatsApp, con lo cual les fue muy fácil a las fuerzas de seguridad nicaragüenses identificar a los líderes de las protestas estudiantiles y matarlos. Entonces eso, o sea, es decir, es un aparato de seguridad, es un aparato de seguridad tremendamente bien engrasado. Mientras ese aparato de seguridad siga siendo nutrido desde Moscú, veo muy difícil una transición. Quizás dentro de la izquierda latinoamericana, tan solo un líder que ha entendido que verdaderamente la democracia es la democracia y que no solo eso, y que verdaderamente no hay nada que negociar con Rusia. El presidente de Chile, Boric, lo tiene muy claro. Venezuela es fundamental en la estrategia de Rusia en Latinoamérica. Otras cosas que proporciona Venezuela a Rusia es un lugar donde puede gestionar, o sea, crear sus fábricas de propaganda, o sea, los bots, muchos bots. Hemos identificado que muchísimos bots que nos atacan a nosotros en lengua española cuando denunciamos a Rusia proceden de estar instalados en Venezuela. Según me contaba Douglas Farah, un especialista en seguridad en América Latina, que en protestas en otros países los bots venezolanos basados en Venezuela tuvieron un papel muy importante. La Rusia de Putin va un poco más allá, es muy similar a lo que era la Unión Soviética de Stalin,
en ciertos aspectos, pero hay un elemento, digamos, de sadismo, de absoluto desprecio a la vida humana. Si no vemos cómo llegó Putin al poder, llegó acompañado de una serie de atentados que causaron 300 personas muertas. No voy a extenderme en los detalles de los atentados, pero vamos, o sea, hoy por hoy muy poca gente duda que estos atentados fueron unos atentados orquestados por los propios servicios secretos para impulsar la candidatura en el poder. Entonces eso, o sea, es una amenaza tan enorme tener al frente del país más grande del mundo con enormes recursos y la segunda potencia nuclear del planeta a una persona que muy probablemente se le puede equiparar a un terrorista y también a un gángster. Me parece que eso hay que exponerlo y que la gente entienda que es explicar lo que hay, porque mientras no expliquemos lo que hay, seguiremos tratando a Rusia con una Rusia que no existe, que es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 25 años, tratar con una Rusia que no existe. ¿Y qué le interesa a Rusia de América Latina? A ver, Rusia tiene en estos momentos 3 aliados muy fuertes, que son Nicaragua, Cuba y Venezuela. O sea, Nicaragua, además, supone para Estados Unidos un problema de seguridad más importante porque tiene continuidad territorial con la propia Estados Unidos. Entonces, hemos visto que Nicaragua se ha convertido en un hub, en un centro de inmigración ilegal procedente no solo de las islas caribeñas, de Haití y de República Dominicana, sino de Oriente Próximo. Esta gente que hace, pues llega por sus medios hasta República Dominicana o hasta Haití o hasta donde sea, y luego, ya sea en lanchas patrulleras nicaragüenses, ya sea en vuelos charter, llega hasta el aeropuerto de Managua, donde allí pues, se les da una especie de salvoconducto que les permiten atravesar el país durante 6 días por pocos dinero y se les envía hacia el norte. Llegan a aterrizar procedente de Kingston en el aeropuerto de Managua, pues 5 o 6 vuelos al día, ¿no? Lo cual es una barbaridad y no se justifica, desde luego, desde el punto de vista del turismo para nada, ¿no? Esa gente, esos inmigrantes, son enviados a Estados Unidos y generan un problema en la frontera. En México, lo que busca es tener políticamente un lugar desde donde operar en el interior de Estados Unidos. México hoy en día, por ejemplo, es una plataforma de espionaje ruso. La embajada rusa en México ha sido ampliada recientemente con la operación de AMLO y tiene 80 y pico diplomáticos, que son incluso más de los diplomáticos que tiene la delegación de Estados Unidos en Ciudad de México. Esa gente que se dedica a hacer escuchas, se dedica a monitorear a sus propios informadores dentro de Estados Unidos y luego también se dedica, por ejemplo, a entrenar a sus propios espías en la lengua española para ser enviados a otros sitios, ¿no? Y si tú ves, por ejemplo, la embajada de Rusia en México, es enorme, ocupa prácticamente 2 cuadras y no se justifica para nada desde el punto de vista de las relaciones bilaterales porque no hay un gran comercio, ¿no? Yo creo que en Venezuela primero, le interesa evidentemente tener un aliado en el continente norteamericano, el continente sudamericano, eso siempre le es importante. Yo creo que las riquezas, digamos, mineras de Venezuela, y no solo hablo del petróleo, sino hablo de otros minerales, son muy interesantes. Rusia es un país fundamentalmente extractivo, es un país de mineros, y entonces, pues bueno, eso evidentemente les interesa muchísimo. Rusia busca promocionar, impulsar regímenes que aunque sean democracias sobre el papel, en realidad no hay una verdadera alternancia al poder, ¿no? Entonces está empezando, por ejemplo, a cortejar a Bukele en El Salvador. O sea, no tiene ningún problema con tener una buena relación con Ortega y a la vez con Bukele, aunque ideológicamente sean gente enfrentada, porque esto no va ya de ideología, esto va de democracia. Y Rusia sabe que cualquier régimen en el cual haya un régimen autoritario donde no haya verdaderamente una alternancia de poder, aunque haya elecciones, que es lo que sucede en Rusia, será automáticamente un aliado. Isla de Margarita, Venezuela. Cientos de turistas rusos vetados en medio mundo llegan a pasar sus vacaciones. Los recibe el recién destituido ministro de Turismo, Alí Padrón. Allí se encuentra también la mujer que lo sustituye, la recién nombrada ministra de Turismo, la cubana Leticia Gómez. Uno de sus planes estratégicos es mantener los aviones turísticos entre Rusia y Venezuela.
Allí en la isla de Margarita saltaron todas las alarmas cuando las estatuas de Chávez comenzaron a ser derrumbadas en todo el país tras la derrota electoral de Nicolás Maduro el 28 de julio. Pero Maduro ordena resguardar con un enorme despliegue militar la estatua de Chávez en Margarita. Y esta imagen, que se difunde por redes sociales, capta un escudo entre el círculo de seguridad de la estatua. Se trata de la insignia de Wagner, el grupo paramilitar violento que usa Putin para destruir a sus enemigos y defender a sus aliados. Con la particularidad de un detalle que es importantísimo en todo esto. En el mundo se están librando dos conflictos de dos pueblos que luchan por su libertad. Uno es Ucrania, donde Ucrania lucha contra la agresión de un país todopoderoso que es Rusia, en el que también han utilizado estos grupos Wagner. Pero Ucrania lucha con sus fuerzas armadas, con las armas que Occidente le ha estado facilitando. El otro país es Venezuela, donde los venezolanos están luchando desarmados, que se entienda que es la masacre de un pueblo, que es el ataque de todos estos grupos armados, militares, colectivos, paramilitares y mercenarios, actuando contra una población desarmada. Entonces, ¿cómo no motivar una acción de carácter político que ponga firme a la región en contra de esa conducta? El Consejo de Seguridad es un lugar donde esto tendría que estar discutiéndose ya. Pero Rusia y China tienen derecho a esto. Sí, pero Rusia es uno de los que envía mercenarios. Pero volverá a tener derecho a veto. No, pero aunque tenga derecho a veto, la Corte Penal Internacional, en una de esas enmiendas que están y que forman parte hoy del Estatuto de Roma, dice que no está obligada a seguirse a la opinión del Consejo de Seguridad. Que esa opinión no necesariamente es vinculante. Tú sabes que el fiscal Canigal le dictó una orden de captura a Vladimir Putin. Y la dictó porque de Ucrania estaban sacando niños, ¿verdad? Sacaban niños y se los llevaban a Moscú. Y ese fue el fundamento, ¿verdad?, que permitió a Karim Khan señalar a Putin y a la jefa de un instituto ruso que tiene que ver con la infancia por la comisión de un crimen de lesa humanidad, por una extracción de menores que estaban sacados de Ucrania y los estaban llevando para allá. Mira qué curioso, David. En Venezuela están ocurriendo desapariciones. O sea, hay una cantidad de personas jóvenes, en su mayoría, que no se sabe dónde están. Y el grupo Wagner también está actuando en Venezuela. Hay gente que no aparece en Venezuela, que no se sabe dónde está. ¿Han sido denunciados esos casos? Todas estas cosas las está conociendo también la misión de determinación de los hechos, la misión independiente de determinación de los hechos de Naciones Unidas. Nosotros no estamos diciendo cosas no. Hay todo un acompañamiento de gente que está señalando lo que está ocurriendo en Venezuela de manera gravísima, ¿no? Voy a comentar algo de anoche. Tenemos información de actuaciones del grupo Wagner. A un domicilio llega el grupo Wagner a tratar de secuestrar personas. En el año 2013 me secuestraron en Siria mientras cubría la guerra civil siria. Al cabo de 6 meses me liberaron. El periodista español Marc Marginedas ha sido liberado en Siria tras pasar casi 6 meses secuestrado por un grupo yihadista próximo a Al-Qaeda. Sus captores le pusieron en libertad el sábado por la noche y pocas horas después cruzó la frontera con Turquía, donde se le sometió a un chequeo médico. Apenas conocerse la noticia en su lugar de trabajo, la redacción del periódico de Cataluña se desbordaba la alegría. Y yo cuando me liberaron pedí al periódico que me enviara a Rusia porque pensaba que muchas de las cosas que había visto en el secuestro tenían su respuesta en Rusia. He vivido en Rusia 11 años, un poco como periodista que había vivido aquí ese secuestro, que era un secuestro muy mediático y que todo el mundo pues fue testigo, ¿no? Porque algunos de mis compañeros acabaron asesinados delante de los ojos de todo el mundo, vistiendo en un mono y una
y un mono naranja a punto de ser decapitados, y los perpetradores, digamos, han sido abatidos en una ejecución sumaria. Pero hasta ahora se han digamos, castigado a los perpetradores. Lo que todavía queda pendiente es saber qué países, qué fuerzas oscuras impulsaron en su día Estado Islámico. Y eso es muy Bueno, interesante. A ver, lo que te puedo decir es que en Siria hemos visto muchas cosas que son muy parecidas a la guerra de Chechenia, que es, en la guerra de Chechenia de repente había una insurgencia con unos objetivos políticos, que era la independencia de Chechenia, que de repente se convierte en un grupo de salvaje, islamista, radical, y que empieza además incluso a atacar y a secuestrar a la gente que en principio había venido a ayudarles, que eran los cooperantes y los periodistas. El modelo que vemos en Siria es muy parecido. Con lo cual, yo me fui a Rusia, vuelvo a decirte, no huyendo de Oriente Próximo, por mucha gente, aunque mucha gente lo interpretó así, sino buscando respuestas a cosas que había visto dentro. en definitiva, Mark, ¿tú crees que detrás del modelo ruso está desestabilizar muchas regiones del mundo? O sea, lo que Rusia busca es que fundamentalmente generar caos allá donde esté. Probablemente sin el apoyo de los medios de la propaganda rusa, el Brexit no habría salido adelante. Hay vínculos claros de empresarios británicos que apoyaron el Brexit con dinero que en principio parecían no disponer a la campaña del Brexit. Tenemos clarísimamente indicios de que en Estados Unidos, en el año 2016, Trump fue elegido con ayuda de propaganda y desinformación rusa. Sabemos que más de no sé si fueron 120 y algo, 130 millones de americanos vieron en Facebook anuncios falsos pagados por Rusia. Podemos decir que probablemente es una de las campañas de injerencia más exitosas de toda la vida de Rusia. También tenemos claro, por ejemplo, que aquí en Cataluña, durante los sucesos del año 2017, sabemos que había no solo que había agentes del GRU, que es un cuerpo de inteligencia militar especializado en desestabilización, sino que además había personas muy cercanas a Puigdemont intentando convencer a Puigdemont que no se, que no que resistiera y que llamara a la resistencia en el Palau. Y eso Puigdemont lo hubiera llegado a hacer y España se ve obligada a desalojar el Palau de la Generalitat por la fuerza, con el riesgo de víctimas mortales. Ahí hubiéramos tenido un conflicto importante. En la América Latina, Rusia ve un campo muy fértil porque por una serie de agravios históricos que tiene con Estados Unidos. Entonces, eso les permite insertarse mucho mejor digamos, en la opinión pública y posicionarse mucho mejor en la opinión pública latinoamericana, ¿no? Y, por ejemplo, yo estoy muy sorprendido que he estado recientemente en México y que en México se perciba a RT como un punto de vista, alternativo, como una televisión alternativa, no como una televisión que fundamentalmente genera bulos y genera polarización, ¿no? O sea, el hecho de que en México RT, Russia Today, se hubiera estado anunciando en las mejores paredes, en los mejores anuncios de la Ciudad de México y de otras ciudades mexicanas para Estados Unidos, para Rusia, perdón, América Latina es una plataforma importante, muy, muy importante. En España tenemos una playa de blogueros y de canales de televisión y de medios, ¿no? Situados tanto en la derecha, tanto en la extrema derecha como en la extrema izquierda, ¿no? Que lo que intentan es generar dudas sobre el sistema. Merma el consenso en España para apoyar a Ucrania. Ellos lo que quieren es que España deje de enviar armas a Ucrania. Está claro, por ejemplo, que la televisión Canal Red de Pablo Iglesias contrató a una ex propagandista rusa de RT en español, que se llama Ina Finogénova, y esta chica, pues evidentemente, ahora que está en España, está repitiendo el mismo tipo de mensajes, ¿no? Con falsedades, o sea, y se trata fundamentalmente de generar dudas, es decir, todas las sociedades se basan en que hay un consenso sobre la verdad. Pero si una persona, si un sector dice que la verdad es una y otro dice que la verdad es otra, lo que va a hacer es sociedades polarizadas, enfrentadas y al fin y al cabo menos inclinadas a enfrentarse a Rusia. La Rusia de Putin no es
A diferencia de la Unión Soviética, no es para nada ideológica, es un régimen mafioso, es mafia, dinero y poder. Para el Kremlin o lo que puedas llamar, o la Rusia de Putin, que se materializan los servicios secretos, unos servicios secretos totalmente descomunales que no nos podemos imaginar aquí en España o en ningún país del mundo, formados por decenas de miles de personas. Hay un momento de tomarse la revancha de la derrota en la Guerra Fría. Y todo vale. Cualquier persona que haya vivido en Rusia y que haya residido en Rusia, sabes precisamente que el control de la sociedad está en todas partes. Es difícil saber hasta qué punto, cuántos son la gente que trabaja para los servicios secretos. Yo tengo cifras que hablan de decenas de miles de personas, incluso hasta 300.000 entre informadores, no informadores, etcétera, etcétera. Pero yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, o sea, yo estoy seguro de que ningún corresponsal extranjero en Moscú que tenga una oficina, una secretaria, digamos que no cuenta entre su personal con informadores. Eso es totalmente destacadísimo, ¿no? O sea, es totalmente un control. Nadie se puede imaginar hasta qué punto es asfixiante. Es asfixiante. La Rusia no es capaz de gestionar una economía, no es capaz, o sea, no es como China, un país que económicamente, digamos, se ha desarrollado desde los últimos 20 años. Lo que sí que es muy capaz es una máquina de control social absolutamente muy, muy bien engrasada, muy bien engrasada. Tú mismo llegaste a tener la certeza de que estaba siendo espiado, controlado. Yo he tenido advertencias, un par, y a través de gente cercana de mí que fue aproximada por gente del FSB. Si lo caso no puedo dar más detalles porque Vale. hay más personas involucradas. En este razonamiento que haces sobre el interés de Rusia que gane Trump y el interés de que permanezca Maduro, hay una posible contradicción y es la siguiente. El gobierno de Donald Trump fue el que más ha trabajado por sacar a Nicolás Maduro del poder y tiene a su vez este teórico aliado que quiere que permanezca. En el caso de que Trump regrese, puede ser más fácil para él echar a Nicolás Maduro. A ver, siempre hay contradicciones, es decir, los aliados de mis aliados no son necesariamente mis aliados. Lo que sí que te quiero decir, lo único que te puedo decir es que Trump, a diferencia del primer mandato, va a llegar al poder con gente fundamentalmente leal, que está dispuesta a aceptar su visión de la política exterior. Es decir, Trump en el primer mandato tenía al secretario de Defensa, al secretario de Estado, a toda su gente que fundamentalmente pues, gestionaba digamos que vivía en la percepción de que Rusia era el enemigo. Él poco a poco se los fue apartando a todos. De hecho, por ejemplo, acaba de sacar su consejero de Seguridad Nacional un libro asegurando que no entiende qué tenía Trump, qué tenía Putin sobre Trump, porque no había manera de que en el año que estuvo en el poder, en el cargo, él lo conseguía que Trump asumiera que Putin era una persona que era peligrosa, ¿no? O sea, eso fue poco a poco apartado a toda la gente que le cuestionaba su política. Él ha prometido que se acaba la guerra de inmediato si él llega al poder, la guerra con Ucrania. No, Una, a ver, la guerra la guerra claramente se puede acabar mañana si obligas a Ucrania a asumir las concesiones territoriales y asumir las demandas de Rusia, que es que el país no entre en la OTAN y además incluso a desarmarlo, ¿no? O sea, y eso sería el fin del Estado ucraniano, porque está claro que Rusia pues tiene múltiples capacidades para infiltrar el país y para acabarlo devolviendo a su órbita. Venezuela puede ser una moneda de cambio en el juego geopolítico internacional en el caso de que Donald Trump gane las elecciones y acceda a negociar con Rusia la rendición de Ucrania. ¿Crees que Venezuela puede estar en ese tablero? Que el futuro de Venezuela lo que se tiene que decidir es a partir de los principios. Y, o sea, no lo digo, o sea, y solo alguien que crea en principios democráticos va a apoyar eso. Es decir, o sea, el principio democrático es los resultados de las elecciones están ahí, enseñen los resultados de las elecciones y, de acuerdo con esas actas, son las personas que tienen que gobernar el país. De todas formas, exigir actas y quedarse ahí en exigimos, pedimos, reclamamos, no va a garantizar una salida a un dictador que ha decidido permanecer por la fuerza en el poder. Exactamente. Yo pienso que es importante que el nuevo liderazgo en Estados Unidos entienda
que hoy por hoy la lucha ya no es ideológica, sino que estamos en una lucha entre dictadura y democracia. Me parece muy interesante, por ejemplo, por qué Maduro se sacó hace unos meses de la manga una reivindicación territorial con Guyana. O sea, tú ves la mano rusa detrás de ese conflicto que duró además 3 días. Tal y como yo sé cómo funciona Rusia, me lo puedo imaginar. O sea, es decir, o sea, ¿para qué? ¿De qué? Una cosa que está totalmente, que por lo que yo entendí, tampoco soy un especialista en América Latina, pero pareció que era un conflicto muy olvidado y muy apartado. De repente, por ejemplo, en la guerra de Siria surge Estado Islámico. ¿Y por qué surge Estado Islámico? Es decir, ¿por qué surge además, o sea, un grupo rebelde que supuestamente además va en contra de todos los principios de la gente que se levantó en la revolución siria, que eran, queríamos democracia, libertad, derechos humanos, etcétera, etcétera? Entonces, o sea, o de repente, por ejemplo, aparece en los hutíes, que son aliados de Irán. Sabemos perfectamente que Rusia sabía que jamás iba a atacar. Sabía, como mínimo sabía que jamás iba a atacar. Entonces, eso, o sea, el surgimiento de conflictos que desvía de atención es una constante, una forma de actuar clarísimamente del Kremlin. ¿No ha sido demasiado pusilánime, pasiva la Casa Blanca, dejando infiltrar a Rusia con esa fuerza durante los últimos años en América Latina, en su patio trasero? Yo creo que Estados Unidos, a partir de la derrota, del fin de la Unión Soviética, dejó de interferir. También es cierto que interfirió durante muchos años y de forma muy agresiva y muy dolorosa para el continente. Ahora, a partir del final de la Guerra Fría y de la desintegración de la URSS, se ha desinteresado muchísimo por lo que pasaba en el continente. Entonces, ahora que nos encontramos con una situación desde el punto de vista de la amenaza que se cierne para Estados Unidos, bastante más complicada, porque Rusia que tiene en América Latina tiene un aliado con continuidad territorial con Estados Unidos, un socio comercial, no en Centroamérica, te estoy diciendo, en Centroamérica, un socio comercial, que es Bukele, que ha enviado al Foro de San Petersburgo a su vicepresidente para hablar de bitcoins. Bitcoins es, sabes que la moneda en El Salvador. Y esa experiencia en bitcoins, ¿qué es lo que significa? Significa blanqueo de dinero y apoyar a Rusia a evadir sanciones. Tiene muy buenas relaciones con Honduras. Tiene una plataforma increíble de espionaje en México. Eso se ha hecho sin que verdaderamente hubiera ninguna elección en contra. Había acciones, ha empezado a haber reacción, por ejemplo, el año pasado, cuando el Departamento de Estado, instado por gente de la diáspora nicaragüense, se le dijo, mire, es que cada día están realizando decenas de aviones charter en Managua con migrantes que se están enviando para aquí. Y a partir de ahí se activó. Y Rusia goza de todas las facilidades para instalar a sus diplomáticos, que la mayoría de ellos son espías, en México, mientras que un agente de la DEA tenga que esperar meses para obtener su acreditación, como me dijeron a mí, me parece tremendo. ¿Cómo imaginas el fin de esta era oscura de Rusia? Mientras no hay un cambio político en Rusia, lo único que puede hacer Europa y el mundo es gestionar la situación y apoyar a países como Venezuela, apoyarlo con todos los recursos, es decir, entendiendo lo que está en juego. Me parece, por ejemplo, muy significativo que los principales propagandistas rusos apoyaran esta propuesta de compartir el gobierno y de retirar las sanciones. O sea, eso es totalmente real. O sea, es decir, compartir el gobierno con gente que no está, que es un poco, pues eso, me suena un poco a lo que decía la gente que la oposición tenía que negociar con el régimen sirio en la época de la guerra de la guerra siria. O sea, el régimen sirio es un régimen esencialmente es un régimen de servicios secretos, no negocian. Y yo pienso que Maduro me parece que responde un poco a los mismos parámetros, ¿no? Lo que puede hacer las democracias en América Latina es apoyar a que verdaderamente esas actas y se demuestren quién ganó esas elecciones y a partir de ahí actuar en consecuencia, que ese resultado sea respetado. Que yo pienso que no ha habido, desde luego, por la parte con Rusia, no ha habido totalmente ausente por la parte no solo de Trump, estamos hablando de Obama, estamos hablando del propio George Bush hijo. Estamos
Son gente que verdaderamente ellos nunca entendieron a quién tenían delante. ¿Quién era quién era el presidente de Rusia? Bueno, pues el señor, la persona que ha llegado al poder, matando a 300 personas. El señor ha llegado al poder en un momento en que el país estaba dividido en mafias, es decir, que utilizó métodos mafiosos. O sea, esa gente, o sea, tanto Bush, hijo, como Obama, nunca entendieron qué tipo de personaje tenían enfrente, con lo cual esa persona durante estos mandatos ha ido poco a poco apoderándose. De la guerra de Chechenia tenemos a una guerra en estos momentos en Europa. Mark, y Europa tampoco lo ha entendido. No, no, para nada, para Y era nada. la No, política de Europa, Merkel. Europa sí que se está dando cuenta ahora porque tiene la guerra al lado y porque además sí que ve la posibilidad de que si Putin gana la guerra en Ucrania, pues haya un ataque directo y además, si en el caso, el hipotético caso de que Trump ganara, pues bueno, la cláusula de defensa mutua no estaría garantizada, no estaría garantizada. Mucha gente que le advertía a Merkel Ok. en su entorno, le dije, el día en que Nord Stream esté acabado y que permita a Rusia exportar gas evitando Europa, habrá una guerra en Ucrania. Eso mucha gente se lo llegó a decir y ella no escuchó. De entre los errores más grandes, yo pienso que es incluso mucho más importante el de Obama. El de Obama, o sea, Obama sí que minusvaloró, sí que no entendió que tenía enfrente, sí que nunca le puso límites. La gestión de Obama de la guerra de Siria es una catástrofe. Es una catástrofe porque esos titubeos, esas dudas, tú cuando dudas ante un personaje así, tú le empoderas. Se mantiene Putin sobre la amenaza constante del uso de armas nucleares. ¿Lo ves capaz? Es algo que no es descartable. Hoy por hoy, yo pienso que en estos momentos, o sea, Putin nos está mostrando que tiene tragaderas importantes antes de empezar a utilizar arma química. Eso no quiere decir que no utilice, por ejemplo, una catástrofe nuclear impostada y a la cual acusaría, por ejemplo, a Ucrania. Eso es algo que podría suceder. Ahora está Rusia acusando de que Ucrania está amenazando la central nuclear de Kursk. Cuando Rusia dice una cosa, normalmente siempre es la contraria. O sea, yo estoy harto, yo iba a las ruedas de prensa de María Zaharova en el Ministerio de Exteriores y ella decía siempre, va a decirte que la camisa roja que llevas en realidad es blanca y no pasa nada, ¿no? Porque ellos, eso es la realidad. Y sobre todo, una cosa que Rusia hace muy bien es acusarte de lo que en realidad ellos están haciendo.